El tema que a continuación voy a exponer es el antiguo Real Hospital de San Andrés. Los primeros hospitales en América Latina. Quisiera primero darles este concepto, que es la definición de hospital. La Real Academia Española define hospital del latín hospitalius, que es relativo al huésped, hospitalario, que es un establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde a menudo se practican las investigaciones y la docencia. El diccionario panhispánico del español jurídico lo define como un establecimiento destinado a prestar asistencia sanitaria especializada, promover la salud, prevenir enfermedades y servir de centro de investigación y docencia. El primer hospital que se fundó en estas tierras fue el de San Nicolás de Bari, ubicado en Santo Domingo, República Dominicana, por don Nicolás de Obando, quien fue el gobernador de la isla de La Española. En esta fotografía he transcrito la placa, la cual pasaré a leer. Ruinas del templo y hospital de San Nicolás de Bari. Fue construido del año 1503 a 1508 por don Nicolás de Obando, gobernador de la isla española, y sus dependencias. Era la primera iglesia de piedra de la América. El 18 de enero de 1535, don Francisco Pizarro funda la ciudad de los Reyes. En este acto se da la repartición de solares. 3 años más tarde, 1538, el Cabildo de la ciudad entregó unos solares para la fundación de un centro de salud, es decir, un hospital. ¿Por qué? Debido a que los españoles no solamente nos dieron la introducción de lo que son las ciudades europeas, ibéricas, sino que también se necesitaba de una institución para la atención a los enfermos, en este caso un hospital. Este local se ubicó en la calle La Rinconada de Santo Domingo, cerca a el convento de Santo Domingo. Funcionó desde 1545, desde 1538 que se da el otorgamiento de estos solares, pero en 1545 el Cabildo, al ver el aumento de la atención de la población tanto española como indígena en lo referente a la salud, decide adquirir 4 solares ubicados a unos 800 metros de la Plaza de Armas, es decir, a unas 6 cuadras de la Plaza de Armas, que estos fueron propiedad de Juan Morales Espadero. Como verán en esta imagen, hemos resaltado los 3 hospitales que se encontraban en la Plaza de Santa Ana, actual Plaza Italia. Entre ellos el primero, que fue San Andrés, que se inauguró en 1552, el Hospital de Santa Ana, 1549, y el Hospital de San Bartolomé, 1646. El Hospital de San Andrés fue destinado para los españoles, Santa Ana para la población, para los indígenas, y San Bartolomé para la población afro-negra. El Hospital de San Andrés está ubicado en la manzana donde están la calle de San Andrés, que es la actual octava cuadra del Jirón Guayaga, la calle Hoyos o Antícona, que es la 7ª y 8ª cuadra del Jirón Paruro, la calle de los Sacramentos, 8ª del Jirón Guanta, y la calle 7 Jeringas, antigua 8ª cuadra del Jirón Miro Quesada, actual Jirón Santa Rosa. Los virreyes que participaron activamente en el apoyo de que se construyera San Andrés, más aún que tuviera rentas, fueron entre estos 2 principales.
tenemos al al virrey Andrés Hurtado de Mendoza, el marqués de Cañete, quien destinó una renta anual de 700 pesos para el mantenimiento del hospital. Se dice que el nombre de San Andrés se le adjudica por la participación del virrey y más aún por el apoyo que se daba al hospital. El virrey Francisco Álvarez de Toledo también fue uno de los que apoyó al desarrollo de San Andrés. Más aún, dio una renta de 1.000 pesos ensayados provenientes de las cajas reales de Cochabamba. Asimismo, el hospital recibía, de estas rentas que recibía anualmente, provenían, antes de la rebelión de los encomenderos, provenían de la encomienda de Yauyos. Tema picante. Entre 1559 a 1560, Juan Polo de Ondegardo y Zárate, corregidor del Cusco, llegó a Lima trayendo unas momias que fueron exhibidas en el Hospital de San Andrés. Entre estas destacaban la de Huiracocha, Pachacútec, Huayna Cápac y Mama Ogyo, la coya Mama Ogyo, no la coya pareja de Manco Cápac, por si acaso. Posteriormente a esos años, se indica, o bueno, se mencionó a un comienzo que las momias fueron depositadas en San Andrés. Como verán acá, es una reconstrucción del Hospital de San Andrés basada en la información de 1563 que fue publicada por la doctora Castelli, en la cual podemos ver la distribución, la primera distribución de San Andrés, porque con los años va a seguir cambiando. Para el siglo XVII, en 1632, el rey Felipe IV encomendó a la Hermandad de San Juan de Dios que se encarguen de la administración de los hospitales en América. Además, se dio la fundación de una capellanía por parte de la señora Leonor de Almanza en favor de los enfermos que estaban en el Hospital de San Andrés. Para estas épocas también San Andrés recibía ingresos del anfiteatro de comedia, el Teatro de Comedias. 1746 es un año trágico para la ciudad. El 28 de octubre de 1746, un terremoto destruye gran parte de las infraestructuras de la ciudad de los Reyes. Pocas casas quedaron intactas, como ustedes ya han visto y pueden apreciar. Gracias a los aportes de nuestros arqueólogos se han podido encontrar los cimientos originales que muchas veces uno no creería que a 1 metro de distancia existe una ciudad escondida. ¿Qué es lo que esto conllevó? A que el virrey José Antonio Manso de Velasco y Sánchez Samaniego, primer conde de Superunda, haga los trabajos de la reconstrucción de la ciudad. Como ven en la pintura donde él está ubicado, en el fondo de la pintura se ve la reconstrucción de la catedral. San Andrés, para esa época, ya tenía 60 fincas como propiedad. Podía empezar a reconstruirse, pero lo que decidieron las autoridades era primero darle la prioridad al Coliseo, a reconstruir el Coliseo de las Comedias, porque era una de sus principales fuentes de ingresos. Parte de la propiedad del Hospital de San Andrés en lo que es el actual Jirón Guanta fue demolida y construida en viviendas, que fueron luego, mediante contratos de enfiteusis de unas vidas de 50 años, 3 vidas, arrendadas para que reciban rentas. En la calle Hoyos y Anticona también fue por un tiempo esa zona estuvo prácticamente sin ninguna construcción. En esa zona hemos encontrado en libros de la beneficencia, en memorias, que existía una panadería
y más aún lo que era la parte del pabellón de Locos, tenía una extensión hacia allá, que posteriormente vamos a hablar qué es lo que pasó con estas viviendas. Uno de los principales edificios que están en esta zona fue el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Aquí vemos la participación de uno de, podríamos considerarlo, personajes más importantes en nuestra historia republicana o comienzo de nuestra república, al protomédico Hipólito Unanue. Este espacio estaba conectado con el Hospital de San Andrés y, digamos, ahí hacían prácticas. Se practicó, o sea, fue de los principales ambientes en los cuales la medicina en el Perú se fue mejorando. El virrey de Abascal fue quien inauguró este local. El 28 de julio de 1821, José de San Martín declara la independencia del Perú en la Plaza de Armas. El hospital del Hospital de San Andrés, para esos momentos, estaba sirviendo como un hospital militar. Posteriormente, San Martín ordenó que este nosocomio fuera cerrado temporalmente, lo cual se aprovechó para hacer algunas refacciones. Si me permiten, a veces cuando estamos buscando cuando estamos haciendo una investigación, esta nos puede conectar con otros temas, o incluso buscando a veces en las cosas que menos pensábamos encontrar, encontramos alguna información que a veces estaba ahí pero no se daban cuenta. ¿Por qué menciono esto? Estamos haciendo una investigación sobre patrimonio artístico y encontramos en una relación este nombre, Fray Ramón Rojas de Jesús María, conocido como el Padre Guatemala. ¿Quién es este señor? Natural de Guatemala, en la década de 1930 vino al Perú exiliado de su tierra en un barco francés. Llegó primero al Callao con pocas cosas, incluso con poca documentación. Se quedó en el Callao por su trato asequible y por la llegada que tuvo. Esto le permitió tener relación con los religiosos de la zona y más aún construir un hospital y una capilla, en lo que tengo entendido, en honor a la Virgen de Guadalupe, por lo que él también era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Luego pasó a la ciudad de Lima. Y para estas épocas hay dos autores que quisiera citar, Enrique Torres y Alberto Gridillo, quienes nos dan la nota puntual de que el padre Guatemala fue uno de los, se puede decir, que intervino en la capilla de San Andrés, que restauró la capilla de San Andrés. E incluso si uno revisa un poco más la documentación de San Andrés, se encuentra que había un altar digamos, en honor a la Virgen de Guadalupe. Algunos de los autores están mencionando que el padre Guatemala es el que deja ese altar, que instala ese altar, porque ya, bueno, la devoción de la Virgen de Guadalupe ya se estaba dando en la ciudad, pero digamos, podríamos decir que él reforzó más la devoción a la Virgen de Guadalupe. Luego, él sigue su labor religiosa, previamente había ya convalidado la documentación para que se le permita hacer su labor eclesiástica, y parte al sur de Lima, al valle sobre todo de Chincha e Ica. Chincha todavía para esta época era un distrito que no estaba dentro de lo que es el departamento de Ica, pertenecía a la provincia de Cañete. En 1839 él fallece en Ica y posteriormente en 1871 se empiezan los trámites para la canonización la beatificación de este religioso, que en la actualidad, incluso en los archivos de la orden franciscana, se han encontrado unas manifestaciones actuales de los milagros que él ha hecho. Sobre todo uno de los últimos que he podido tener acceso es a una señora que
le pidió que, digamos, le permitiera la movilidad, porque ella ya no, creo que tenía problemas de no de cuadriplegia, sino que ella no podía moverse con mucha dinamismo. Yo era una señora casi, no llegaba ni a los 60 años. En 1866, una escuadra española viene con la intención de recuperar sus antiguos dominios. Esto conlleva a una alianza entre las armadas de Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, en la cual tenemos a la figura de José Gálvez como uno de los principales héroes. 2 años después, el 1 de mayo de 1862, al celebrarse los 2 años de la victoria del combate 2 de mayo, el presidente Pedro Díaz-Canseco emite, era el presidente que ya prácticamente estuvo 1 año, emite un decreto en la cual, al conmemorarse estos 2 años de la victoria, pero también la ciudad ya estaba sufriendo lo que la pandemia de fiebre amarilla, por lo cual en esos años San Andrés ya no, digamos, tenía además que se había reducido parte de su local, ya no tenía la capacidad como antes de atender este grado de problema, una pandemia. Entonces dispone que se construya un nuevo hospital a las afueras de la ciudad. Prácticamente todavía estamos con las murallas de la ciudad. La primera opción, se pidió a los especialistas del Colegio San Fernando que digan el lugar idóneo donde se podría construir este hospital. Habían dicho sobre una huerta prácticamente afuera de la ciudad. El negocio nunca, o sea, la compra-venta de ese terreno nunca se dio, entonces decidieron las autoridades adquirir un terreno que estuviera casi cerca, afines de la ciudad. Para mí, el 28 de febrero de 1875, el presidente Manuel Pardo y Lavalle inaugura este nuevo hospital, cuyo nombre es el 2 de mayo, en honor a la victoria del combate 2 de mayo. En este momento vamos a definir lo que es el hospicio y por qué. Todos los equipos de San Andrés, los doctores y los pacientes pasaron a este nuevo hospital, al 2 de mayo. San Andrés se quedó siendo administrado por una congregación de religiosas y se convirtió en hospicio. ¿Pero qué quiere decir hospicio? Según la Real Academia Española, viene del latín hospitium, que es la acción de acoger, albergar, refugio, un establecimiento benéfico que se acoge y que da mantenimiento, educación a niños pobres, expósitos y huérfanos. Es un asilo para menesterosos, falta de necesitados que carecen de una cosa o de muchas. Para el siglo XX, en los primeros años, San Andrés es como les mencioné, es un hospicio administrado por una orden religiosa. Es también que ahí hay todavía pacientes, enfermedades mentales, que años más adelante, en 1920, serían trasladados al Hospital Víctor Larco Herrera. Como verán en estas imágenes, San Andrés ya es, es un hospicio de niños. Me olvidé de mencionar algo. En 1902 hay un terremoto, por lo cual las autoridades deciden nuevamente hacer una intervención en la estructura de San Andrés. Como pueden ver en estas imágenes, vemos el pasaje de Pimienta, o también conocido como la calle Pimienta, que era lo que dicen la calle más pequeña de la ciudad. También teníamos ¿podrías por favor antes? Tenemos también un colegio de huérfanas y abandonadas que funcionó en San Andrés hasta el año de 1974, que posteriormente mencionaremos. Para 1937, la Sociedad de Beneficencia, me había olvidado de mencionar, 1834 se crea la Sociedad de Beneficencia de Lima. Esta administra ya los bienes y el Hospital de San Andrés. Estamos hablando de 60 bienes. Don José de la Riva Agüero es encargado de una comisión arqueológica
cuyo objetivo era recuperar las momias de San Andrés. Como ven en esta foto del Diario del Comercio, publicada el 4 de agosto de 1937, reproducida en Simmendorf, disculpen mi alemán, se ve lo que se encuentra en una excavación. Como verán, ya para 1940 el área de San Andrés ya está reducida, incluso lo que conocíamos como la Escuela de Medicina es posteriormente Ministerio de Gobierno, está la Comisaría de San Andrés y bueno, como verán, las casas, hay una mayor afluencia de casas. En la esquina del jirón Guayaga con el jirón Paruro es el que es el lugar donde que les estaba mencionando hace un momento. A raíz del terremoto de 1746, esas casas, esa parte de San Andrés quedó destruida. No la reconstruyeron hasta que en el siglo XIX, ya con la beneficencia, se le da en adjudicación a uno de sus miembros con la finalidad de que se construyan casas. Se construyeron 3 casas, o como dicen, tiendas, las cuales él estuvo adjudicada hasta su muerte y que, bueno, las mejoras pasaron para el Hospital de San Andrés. ¿Por qué menciono estas casas en especial? De repente, si se acuerdan en estas semanas, una noticia de un señor y un encapuchado, ahí son esas casas. Y que estaba antes ahí, lo que mencionan en las memorias, una panadería y la extensión del pabellón de locos. La doctora Amalia Castelli publicó un artículo en 1986, publicado en la revista Historia y Cultura del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, que bueno, pertenecía al Instituto Nacional de Cultura, que ahora es Ministerio de Cultura. Pero también es en estos años que vemos una producción, sobre todo en defensa y conservación del patrimonio del Hospital de San Andrés. Entre ellos vemos destacados estudiosos, como el doctor Teodoro Jampe Martínez, los arqueólogos, el doctor Brian Bauer y el magíster Antonio Coelho Rodríguez. ¿Por qué hacemos mención en esto? Y regresamos un poco hacia atrás. Las religiosas dejan San Andrés en el año de 1974. Para 1975, en comunicaciones, los que son la directiva de las APAFAS, de las asociaciones de padres y la dirección del Colegio Mercedes Cabello, solicitan que se les conceda un espacio en San Andrés, porque se habían enterado que estaba, digamos, libre. La beneficencia cede y se instala ahí el anexo 1 de la Escuela Mercedes Cabello. Asimismo, se instala el Colegio Óscar Miró Quesada de la Guerra, el Colegio 0099 Óscar Miró Quesada de la Guerra. Pero también en San Andrés estuvo un tiempo funcionando el Colegio Infantil o para niños del Niño de Jesús de Atoche. Es decir, 3 instituciones educativas en un tiempo estuvieron conviviendo juntas y funcionando en una institución, o mejor dicho, en este edificio de San Andrés. Entre los años 80 y 90 hubo una constante comunicación entre las autoridades de las APAFAS, los directivos, el Ministerio de Educación y la beneficencia. ¿Por qué? Uno, San Andrés, si bien con los años se mantuvo, digamos, con su infraestructura, sufría daños. Siempre las comunicaciones eran: necesitamos hacer unas reparaciones en las paredes o las tuberías de agua. Hubo una propuesta del Archivo General de la Nación al Instituto Nacional de Cultura para que San Andrés, en los años 70, fuera la nueva sede del Archivo General de la Nación, cosa que no se llevó a cabo. Ya para los años 90, los padres de familia del colegio Óscar Miró Quesada de la Guerra estaban solicitando al Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud
INFES, la autorización para construir nueva infraestructura en el local de San Andrés. Uno, porque tenían una población educanda de 1.300 personas. La infraestructura no estaba de acorde y más aún corría el peligro, pero hay que recordar algo. San Andrés en 1972 fue declarado como monumento. No se puede intervenir. En reiterativas cartas y comunicaciones entre estas autoridades, incluso se ratificó en el año 2000, el Instituto Nacional de Cultura ratificó lo que es la delimitación del área de San Andrés. ¿Y por qué mencionamos esto? A finales de 1999 aparece un artículo de Luis Pisciani en la cual él está manifestando su preocupación y este problema que está queriendo hacer de prácticamente destruir la infraestructura de San Andrés. No solamente de San Andrés, sino también de la casa de don Hipólito Unanue, la que está en Barrios Altos, en la cuadra 7 de Girón Guayaga. Uno de los defensores de San Andrés y sobre siempre que estaba haciendo trabajos de campo sobre las momias, y quien escribió bastantes artículos que fueron publicados sobre todo en el diario El Comercio, fue el doctor Teodoro Hampe en los años 2000. Luego los arqueólogos Bauer y Coelho hicieron trabajos de campo en la cual descubrieron criptas, restos funerarios e incluso cerámicas. Como verán acá, en esta foto comparativa, podemos ver lo que es el patio de locos en 1913, cómo cambió y en el 2013. ¿Por qué hago mención en esta imagen? Como verán, esta imagen es del lado izquierdo, es la original, en la cual aparece una religiosa. Los niños están parados de frente. No se nota muy bien por la calidad de la imagen, pero hay una fuente de agua. Era una de las dos fuentes que existían en San Andrés, porque la primera estaba en su patio principal. Bueno, los niños se están tapando, pero ahí también se ve lo que es la fuente del lado izquierdo. De repente lo pueden notar en la espalda de uno del primer niño, ahí hay como un montículo. Ajá. La capilla, como les digo, como estaba aproximadamente en 1920, para el año 2010, bueno, ya las intervenciones y sobre todo cómo había quedado después de un siniestro que vamos a explicar hacia adelante. El 15 de agosto del año 2007, un terremoto de magnitud 7.9 destruyó prácticamente buena parte de lo que es Pisco e Ica. Afectó Chincha, Lima también fue afectada. ¿Esto qué conllevó con el local de San Andrés? Que, digamos, por estar, digamos, ser un monumento, aparte que es una estructura era de más de 300 años, se inspeccionada por el Ministerio el Instituto Nacional de Cultura, Defensa Civil, y solicitaron que, digamos, las alumnas de la escuela Óscar Miro Quesada de la Guerra fueran trasladadas a otro local. Ya previamente en los años 90 también la escuela de infantes o el nido del Niño Jesús de Atoche ya no estaba en San Andrés. En el 98-99 el anexo 1 del Mercedes Cabello también ya se había mudado de San Andrés. O sea, solamente, digamos, faltaba esta institución. Ya para el 2008 desocupan el local de San Andrés. El colegio Óscar Miro Quesada se traslada a unas cuadras en Girón Paruro. Para el año 2014 se firma un convenio entre la Agencia de Cooperación Española, la Sociedad de la Beneficencia Pública de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima para que en el Hospital Real de San Andrés funcione la Escuela Taller de Lima. Estas imágenes las hemos podido conseguir en internet, que todavía, digamos, se mantiene en la página. San Andrés, además de convertirse en un centro de estudios para los futuros restauradores, serviría como, digamos, su lugar de trabajo para hacer sus trabajos de restauración, como vemos en estas imágenes, que ya empezaron a hacer trabajo de restauración.
la escuela taller, que funcionó hasta 2016, porque luego se trasladaron a lo que es el local de la cervecería Bacchus y Johnston en el RIMAC. Como ven estas imágenes del año 2015, se puede ver el patio principal y, digamos, el campanario. Para el año 2015 ya, bueno, también la municipalidad a través de Prolima estaba participando en los trabajos de exploración de San Andrés. Sobre todo vemos acá un episodio importante. En el año 2016, a inicios del 2016, se da la ceremonia de entrega de los restos del obispo de José Cureis Caicedo, una de las principales figuras de la independencia del Ecuador. En esta ceremonia estuvo presente el doctor Hampe, porque era uno de los impulsores. Como veremos también, esta es la ceremonia de entrega y creo que reconocen a quien está también presente en esa foto, al arqueólogo Héctor Walde. Prolima ya estaba iniciando los trabajos, sobre todo como en esta parte de la arquitectónica, lo que es la elevación de los planos de la fachada, los planos de planta. También, bueno, como verán en estas imágenes del Instituto Catastral de Lima, se ve lo que es la fachada, que todavía no estaba siendo intervenida. Y luego, en el año 2000, bueno, sobre todo en el año 2020, como muchos nos acordaremos, el mundo, sobre todo ya el Perú, ya estaba sufriendo lo que era el COVID-2019. Una pandemia que, bueno, hasta la fecha nos tiene marcados a muchos, hemos perdido algunos familiares. Pero, ¿qué hizo Prolima? En tiempos de pandemia, siguieron los equipos trabajando, con todos los cuidados respectivos. Por esto, se llevaron a cabo estos descubrimientos por el equipo de arqueología, que esto ha sido publicado en las fotos, son del boletín del equipo de arqueología, pero también han sido publicadas en la revista que nosotros editamos, el Pregonero. Como verán, se han encontrado estos en el Patio de Locos, se ha encontrado un antiguo canal, que también, digamos, no he podido encontrar una foto de la parte, digamos, donde se puede ver, pero se han encontrado diversas huellas de distintas épocas en las bases. Además, disculpen, podrías retroceder. En esta parte es donde también se han encontrado monedas antiguas del siglo XVI, las cuales también han sido expuestas en las revistas y también en conferencias que hemos tenido antes. Esta foto de la fachada de San Andrés, bueno, que fue intervenida, es muy importante para nosotros porque fue una de las últimas fotos que compartió el arqueólogo Héctor Walde, justo en el año 2023. Ya el año pasado, la Municipalidad de Lima, con el alcalde López Aliaga, dio inicio a los que son los trabajos de remodelación del Hospital de San Andrés, lo cual ya se está dando y bueno, eso es lo que ahora nuestra colega va a explicar y ese sería todo. Las obras, los trabajos que se han venido realizando aproximadamente son desde hace un poco más de 4 meses, en los que se han hecho principalmente trabajos preliminares, que consisten, porque todavía están en ejecución, en estudios estratigráficos, estudios estructurales, liberaciones también de material incompatible que ya se ha encontrado, y demoliciones también de elementos que se han evidenciado no corresponden a la fábrica original. Bueno, de manera general, el proyecto se va a intervenir basándose en estos 4 componentes principales. El primero es la conservación y recuperación de los valores formales, la conservación de bienes muebles, el monitoreo y o puesta en valor del patrimonio arqueológico y el acondicionamiento de servicios. Creemos que este es un proyecto integral, se podría decir que el primero en el que se va a hacer una adecuación a nuevo uso. Entonces, eso ha requerido también de que se hagan bastantes acondicionamientos a nivel de ese servicio básico,
como redes de agua, desagüe, electromecánicas, entre otras especialidades. Por lo tanto, y como también es natural en ese tipo de obras referidas a patrimonio, sí es necesario siempre el acompañamiento y el monitoreo arqueológico, que es un frente de trabajo muy grande que se va a abrir en los próximos meses y va a estar dando seguimiento justamente a todas estas obras programadas en el inmueble, ¿no? Bueno, este es un plano de estado actual del inmueble y tiene una extensión de más o menos 5.500 metros cuadrados, entonces es un inmueble muy grande y el proyecto de por sí ya es muy complejo. Por ende, se ha dividido, digamos, las intervenciones y los trabajos que se van a realizar por módulos, y las entregas, por lo tanto, también que se van a realizar van a ser siguiendo ese lineamiento, ¿no? Entonces, tenemos el primer módulo que corresponde al primer patio y los ambientes colindantes, así como el pasaje Pimienta, que también ya se mencionó anteriormente y se puede registrar mediante una foto un tanto anterior, se podría decir. El módulo 2 corresponde principalmente a la capilla. El módulo 3, el patio de locos, ambientes circundantes también, la antigua zona psiquiátrica del hospital. El módulo 4, el patio de entierros y algunos ambientes contiguos. El módulo 5 son las crujías, las antiguas salas de enfermería del hospital. Y el módulo 6 son ya los ambientes posteriores, ¿no? Entonces, cada módulo tiene una complejidad diferente debido a su extensión también, pero también a los elementos que abarca, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el módulo 3 y 4 tenemos el componente arqueológico muy fuerte con la puesta en valor de las evidencias arqueológicas que se hizo en el proyecto de investigación. El módulo 1, entonces, entrando un poco a los trabajos ya que se han realizado, tiene los tres componentes: la conservación y recuperación de los valores formales, el monitoreo y puesta en valor del patrimonio arqueológico y el acondicionamiento de servicios. Bueno, estas son algunas de las imágenes de los espacios más importantes del módulo 1, el primer patio, las arquerías y el pasaje Pimienta también. Y son unas fotos antes de la intervención. Entonces, como intervenciones importantes en este módulo se tienen la conservación y consolidación de los muros, la restitución de algunos de ellos debido a que presentan bastantes fallas a nivel estructural, y la conservación de toda la arquería a nivel estructural, pero la consolidación y restitución de algunos elementos ornamentales de la arquería, que también en algunos casos se han perdido, ¿no? También tenemos como componente fuerte la puesta en valor del piso original que se evidenció, y bueno, la puesta en valor también de una ventana arqueológica. Entonces, iniciamos los trabajos en el módulo 1 con la elaboración de los estudios y las escalas estratigráficas, que si bien ya habíamos hecho un estudio preliminar para el expediente técnico, siempre en obra se hace ya un estudio mucho más profundo, y bueno, se hicieron muchas más escalas en todos los frentes del primer patio, en todos los ambientes de este módulo, del módulo 1, sobre todo para definir la cantidad de evidencia de color original que se puede encontrar hasta ahora, ¿no? Ya sea a nivel de pintura mural o también encalados en color entero, ¿no? Y también estas escalas nos han servido para definir evidencias de material moderno, es decir, sobre todo el mortero de cemento que siempre, bueno, por lo menos en este módulo y en casi todos los demás módulos del inmueble se presenta es muy particular, ¿no? Entonces, estas escalas nos permitieron definir las zonas en las que sí se conserva evidencia de pintura, y también las zonas en las que se procedería ya a una liberación por esta evidencia de material incompatible. Bueno, con las escalas se evidenció y se corroboró una riqueza pictórica, sobre todo en las portadas, en ambas portadas, pero específicamente en una de ellas, en las que se podría decir que es la evidencia de una de las pinturas mural mucho más antigua que se ha registrado hasta el momento en el inmueble. Y tiene igual esos colores un tanto rojizos y
digamos, abarca parte de esa portada. También hay evidencia de otro tipo de pintura mural, se podría decir un tanto más posterior, y es un tipo de marmoleado, pero la que más trasciende por el nivel de antigüedad, se podría decir, es esta pintura mural en tonos rojizos, ¿no? También se evidenció con estas escalas estratigráficas que en el resto de los frentes del primer patio hay evidencia de un encalado, no es pintura mural, pero sí es un encalado muy anterior, que de un color violáceo, no sé si se puede ver en la cala inferior el color que está cerca al revoque. Ese color es el que se registró en mayor porcentaje en todos los frentes del primer patio. Sin embargo, de todas formas es un poco posterior a la pintura mural que hemos evidenciado en esta portada en específico. Bueno, los mismos trabajos se realizaron en el pasaje Pimienta, por ejemplo, y las calas estratigráficas igual nos dieron evidencia de una cenefa con líneas negras casi en todos los frentes de este pasaje, a la altura más o menos en la cabecera de todos los muros. Entonces también tenemos registrado ese tipo de pinturas que son un poco más posteriores a la pintura mural que se evidenció en la portada, pero igual son se van a conservar y se van a exponer en algún momento, ¿no? De igual forma, en uno de los frentes del pasaje Pimienta, cuando se hizo las liberaciones ya de todo ese material incompatible, del mortero de cemento que se evidenció a nivel de zócalo, se hizo el hallazgo de pintura mural, pero en pequeñas zonas, en zonas muy puntuales, y más o menos con las investigaciones que estamos haciendo, se podría asociar directamente al primer momento del hospital, es decir, asociado a la pintura mural que se ha registrado en la portada, ¿no? Porque presenta esos mismos tonos rojizos y esos mismos trazos un poco que se han evidenciado en la portada. Bueno, ya hechas las escalas estratigráficas, se procedió ya a hacer una liberación controlada por cuadrícula. Este tipo de técnica de liberación se hace cuando se encuentran encalados o evidencia de color original. Y con las escalas hemos detectado aproximadamente un promedio de 23 colores entre modernos y antiguos, y con las liberaciones ya hemos hecho el retiro de unas 17 capas de pintura látex moderna, y todavía hay algunos estratos que todavía siguen siendo pintura moderna, pero ya a esos frentes vamos a entrar con un tanto más de, digamos, cuidado, y porque ya se van a evidenciar los encalados un tanto más originales, ¿no? Y particularmente se evidenció en uno de los ambientes del primer módulo un revoque de barro de 7 centímetros de espesor, lo cual es muy inusual, es excesivo, porque usualmente varían entre 2 y 3 centímetros. Entonces, con las escalas que se realizaron, se evidenció que en realidad ese revoque estaba compuesto por un doble revoque de barro. El primero que se ve en la imagen tiene colores, sí, pero el mucho más anterior tiene un encalado igual en color entero. Y bueno, continuando con las liberaciones de ese revoque que estaba superpuesto, se hizo una limpieza, digamos, manual con bisturí, y se registró evidencia de pintura follajerías a la altura de la cabecera de los muros también, y se puede observar en la imagen superior. Y son, digamos, evidencias que se incorporan a la propuesta y que van a ser en un momento conservadas y expuestas también en la intervención final. Y continuando con los trabajos en el módulo 1, se hizo ya el retiro de la escultura que se ubicaba en la rotonda del primer patio, debido a que la propuesta en realidad contempla la reintegración de la pileta, que está documentada en fotos históricas. Entonces, por lo tanto, se hizo el protocolo para el retiro de esta escultura, y se realizaron las escalas estratigráficas para proponer cómo iba a ser y cómo va a ser trasladado, ¿no? Entonces, con estas escalas nos dieron cuenta de que es una escultura compuesta por piezas, no es una escultura completa, y también las escalas nos mostraron que hay evidencia de color en la escultura. Entonces no es una escultura muy moderna, se podría decir, sino que es una escultura que conserva valor, ¿no? Además de eso, se evidenció diseños
florales y detalles en casi todo el manto de la Virgen. Entonces eso ha hecho que el proceso, el protocolo para el retiro de esta escultura pueda ser mucho más especializada, mucho más delicada, y se hizo las veladuras correspondientes para la elaboración de una estructura y pues para su traslado al taller y ya su futura intervención. Bueno, las primeras calas que se hicieron nos evidenciaron ya zonas en las que se encontró este material, este mortero de cemento muy moderno, y para corroborar eso se hicieron muchas más calas, pero ya a nivel de soporte, a nivel del muro, justamente para corroborar esta evidencia, ¿no? Y se corroboró justamente que en casi el 98%, casi todos los ambientes del módulo 1, así como de los demás módulos, a nivel de zócalo, hay un mortero de cemento muy moderno. Entonces estas calas ya nos permitieron hacer una liberación mucho más rápida de estas zonas y no tan especializadas como cuando sí se encuentra evidencia, ¿no?, de color o encalados que puedan ser conservados. Bueno, con las liberaciones se registró en algunos ambientes estructura moderna, se evidenció estructura de pórticos de concreto armado inclusive. También con el retiro de este mortero de cemento se registró mallas metálicas y clavos que permitieron justamente fijar este mortero hacia el muro, ¿no? Y por lo tanto nos dan cuenta de qué tanto ha sido intervenido estos frentes, ¿no? Entonces también se hicieron liberaciones, demoliciones de muros modernos que presentaban estos ladrillos modernos con juntas de cemento. Y también, por ejemplo, la última foto es la liberación que se hace en uno de los ambientes que están casi dispuestos a la calle. Se ve la estructura un poco de la fachada y más o menos cómo se arriostra con estos muros de adobe interiores, ¿no? Entonces tenemos también registro de que la fachada sí ha sido intervenida a nivel estructural recientemente, tiene bastante material moderno, pero y también se han evidenciado estas llaves, digamos, de concreto armado que funcionan, que tratan de estructurarse con estos muros de adobe, ¿no? Por lo tanto, también en este registro va a permitirnos ya hacer una intervención específica en estas zonas y hacer el retiro de este material y, bueno, utilizar materiales más compatibles con la fábrica, ¿no? Entonces, terminados estos primeros trabajos, trabajamos con fotogrametrías por cada ambiente y por cada frente de cada ambiente. La primera ortofoto es una ortofoto que fue hecha durante los procesos de liberación, y la de abajo es ya una vez terminada todo el proceso de liberación de material incompatible. Entonces, tuvimos, digamos, esto nos sirve para definir intervenciones mucho más específicas por cada frente, ¿no? Y mapear muchas cosas que no se registraban a simple vista. En la imagen inferior tenemos ya toda la zona del muro expuesto, contuvo ese mortero de cemento incompatible y se liberó, y todas las zonas en las que se ve el color hay evidencia de encalados, ¿no? Y se va a proceder ya más adelante a hacer las liberaciones de la pintura incompatible y ya hacer la conservación de los encalados que se han encontrado. Bueno, entonces una vez hecho esas liberaciones del material incompatible, igual se evidenciaron, por ejemplo, estructuras, como mencioné, estructuras pórticos de concreto armado, cerramientos en muros de ladrillo contemporáneo, calzaduras de ladrillo también en varias zonas, y se registró específicamente en este frente un vano tapiado. Además de eso se hizo el hallazgo de un arco en ladrillo que está cerca de la puerta pequeña de madera, y un arco bajo que está también sobre ese arco más grande, y en esas zonas puntuales, en ese extremo, es justamente la pintura que se registró y que les comenté inicialmente. Se podría decir que es una de las más antiguas que se registra hasta el momento en el hospital, ¿no? Bueno, una vez teniendo esto ya, los muros expuestos, se podría decir,
ya se hacen estudios mucho más profundos y a nivel estructural para saber cómo van a ser las intervenciones específicas en estos frentes. Entonces, sí, hicimos estudios de salinidad en el primer patio, en todos los frentes, porque sí se evidenciaba un alto grado de humedad a nivel de zócalos. Entonces, estos estudios de salinidad nos han permitido obtener datos y saber qué intervención se va a realizar, ¿no? Si se va a hacer solo una desalinización mediante pulpas de papel o agua destilada, o es que ya va a ser necesario una restitución de los mampuestos de ladrillo o adobe por justamente los altos grados de salinidad que presentan. Entonces, más o menos en promedio en estos frentes hemos tenido un rango de salinidad entre 0.3 a 21, y siendo los estándares, digamos, los normales de 0.5. Entonces ya hay sectores en los que se va a necesitar hacer una restitución de parte de del muro tanto de adobe como de ladrillo, ¿no? Igual, dentro de los trabajos que han involucrado el módulo 1, se abrió frentes en la portada, perdón, en las arquerías, y se hizo una codificación detallada de todos los elementos de carpintería a nivel ornamental, porque la propuesta en esta zona es la consolidación y restitución, de algunos elementos de madera. Entonces, para lo cual sí se empezó igual con un protocolo que inicia con el registro y la codificación de todos los elementos que se tienen en estos tres frentes, en estas tres arquerías, y bueno, se hizo un trabajo in situ, pero también se hizo un trabajo en gabinete para definir ya de manera y tener mapeado todos estos elementos. Y bueno, los trabajos que siguen es la elaboración de un inventario de todos estos elementos y las intervenciones específicas que van a ser necesarias por cada elemento, ¿no? Bueno, empezando con los trabajos en el módulo 2, presentan estos 4 componentes. Bueno, algunas imágenes antes de los trabajos que se están realizando. Principalmente las intervenciones en este módulo corresponden a la conservación y consolidación de los muros, la conservación de los bienes muebles, la conservación del piso de mármol y estas teselas que se evidencian en todo este espacio, y la consolidación de la bóveda y la cúpula. Entonces, se inició los trabajos siguiendo el mismo criterio, el mismo lineamiento que el módulo 1, con las escalas estratigráficas, tanto en muros como en la bóveda, por ejemplo, y se evidenció ese encañado con estos clavos que dan cuenta de que ha habido intervenciones posteriores a nivel de techos en la capilla. También se hizo calas en la carpintería, y de manera general en este ambiente sí se ha registrado 5 colores sobre un revoque de yeso. Entonces también eso nos da evidencia de que ha habido intervenciones, sobre todo en la nave de la capilla, ¿no? Sí se ha evidenciado casi muy poco encalado o pintura original que pueda conservarse, son en zonas muy puntuales, justo al arranque de la bóveda. Bueno, igual con las calas se hizo el hallazgo del mortero de cemento, nuevamente, a nivel de zócalo, en los 2 frentes de la nave, por lo que con este hallazgo nuevamente se inició con un protocolo del retiro de estos elementos de la azulejería para la liberación de este mortero incompatible, ¿no? Entonces, el protocolo igual se inició con una codificación detallada por cada frente, una codificación por paneles, y esos paneles se codificaron por cada elemento, y se tiene mapeado, inventariado cada uno de estos azulejos para su futura reinstalación, ¿no?, en este lugar. Entonces, un poco el proceso que se siguió en estos 2 frentes de trabajo, en este frente de trabajo, con la codificación de los azulejos, el retiro manual de cada elemento, y claro, se ve ahí la evidencia del mortero de cemento que se encontró. No solo se encontró mortero de cemento, también se evidenció nuevamente esta malla metálica y clavos muy modernos, ¿no?, que obviamente corroboran
que sí esta zona de la capilla, sobre todo la nave, sí ha tenido bastantes intervenciones, ¿no? Y bueno, posterior a al retiro de estos azulejos, se llevaron ya al taller para su, digamos, un trabajo mucho más manual, que consistió ya propiamente en todo el retiro de este mortero que todavía quedó adherido a estos azulejos, ¿no? Entonces, lo que siguen, los trabajos siguientes en este frente es la conservación ya de estos azulejos, la consolidación puntual de algunos de ellos y su almacenamiento para su futura reinstalación, ¿no? Bueno, una vez retirado todo el zócalo de azulejos en los frentes de la nave, se hizo ya el retiro del revoque de yeso que se encontró, ¿no? Y en la pequeña cala que se puede ver en la parte inferior, se muestran un poco los pequeños rastros de color que se ha registrado, quedan aún en la capilla. Y son básicamente tres. El primero es un amarillo ocre, el segundo es un verde violáceo y el último es un siena. Entonces, pero la evidencia es muy poca de encalados, ¿no?, en esta zona. Sin embargo, sí, con el retiro de estos azulejos a nivel de zócalo, sí se hizo otro hallazgo en esta zona, ¿no? Se registró pintura mural que no se tenía evidenciada en el arco ciego que está al costado del retablo mayor. Entonces, lo que se hizo en esta zona fue una consolidación preventiva, porque todo este paramento sí presenta alto grado de humedad. Entonces, la pintura, la poca evidencia que se ve ahora estaba casi desprendida, digamos, del soporte, y por lo tanto sí se requirió hacer una consolidación preventiva y hacer un poco de la liberación y un estudio más detallado de esta zona. Y lo que se corroboró justamente es que esta pintura mural se extiende y sobrepasa el espesor del muro y se proyecta inclusive hacia el otro ambiente. Y corrobora un poco la idea que teníamos, que estos arcos en algún momento fueron abiertos y dieron hacia los ambientes el costado, ¿no? Justamente esa tipología cruciforme de los hospitales virreinales, ¿no? Pero igual los trabajos siguen en este frente, y lo que se va a realizar a futuro ya va a ser calas mucho más detalladas, pero en la parte superior del arco, ya que sabemos que hay menos intervención que en la parte baja y esperemos encontrar todavía más evidencia de esta pintura, ¿no?, que se ha registrado. Entonces, lo que tenemos igual es una fotogrametría de este frente, de los trabajos, una elevación del antes de los trabajos y una elevación después de los trabajos de liberación del material moderno. También con la liberación de ese revoque de yeso se registró estas estructuras, estos pies derechos de madera que están embebidos en el muro y que son muy posteriores al muro en realidad, y lo que se cree es que se han podido funcionar como refuerzos para sostener la bóveda de la capilla, ¿no? Y son muy posteriores en realidad. Además de eso, también con la liberación se evidenció una hornacina pequeña en la zona punteada, y no se tenía registro de esta hornacina en documentos, en fotografías históricas, y es un hallazgo importante también para nosotros, que hasta ahorita lo que se ha hecho en este frente es retirar algunos mampuestos de adobe para saber si efectivamente es una hornacina, y lo que hemos encontrado es un encalado que corrobora que efectivamente fue en algún momento un vano, una hornacina propiamente. Y bueno, esperemos que ya con el retiro de toda esta zona podamos registrar y saber si es que hay evidencia de color o pintura mural tal vez en este punto en específico. Además, se han hecho en estas últimas semanas bastantes hallazgos importantes en realidad justamente en la capilla, en el otro frente de la capilla, de la nave, y se registró lo que podría ser un ingreso muy anterior de los que se ve in situ
hacia la capilla, ¿no? Porque hay evidencia de una especie de una pequeña portada en ladrillo y una conexión hacia un ambiente contiguo. Y eso es también un hallazgo importante para nosotros porque tampoco no lo teníamos registrado en ningún documento ni fotos, pero bueno, son trabajos que se van a seguir desarrollando y que nos van a permitir, digamos, afirmar y definir más o menos qué elementos están apareciendo nuevamente, ¿no? Además de eso, se hizo el hallazgo también de algunos arcos pequeños a nivel del suelo, justamente en el otro frente de la capilla, que están directamente asociados a la cripta de la capilla. Y también esperemos más adelante poder seguir compartiendo con ustedes estos hallazgos que se van desarrollando en el proceso de ejecución, ¿no? Bueno, los trabajos en el módulo 3, una imagen antes del proyecto de investigación arqueológica, una imagen durante la ejecución de las excavaciones en este patio. Básicamente las intervenciones en este módulo, de manera general, es la conservación y consolidación de los muros, la conservación de la arquería y la puesta en valor de los hallazgos arqueológicos, de la ventana arqueológica del patio, ¿no? Los trabajos en este módulo se vienen desarrollando ahora y bueno, se inició de la misma forma, siguiendo los mismos lineamientos, con calas estratigráficas que nos evidenciaron igual mortero de cemento a nivel de zócalo en todos los frentes del patio, pero también en los ambientes interiores. También se registró, como mencioné inicialmente, bueno, creo que no lo hice, pero en este módulo se registra esa cenefa con líneas negras que se evidenció en la primera cala que mostré. También se evidencia en casi toda la extensión del módulo 3, además de pintura mural en la portada, ¿no? En la portada principal. Bueno, como mencioné, un componente importante en este módulo es el componente arqueológico. Entonces, para lo cual sí se utilizó una nube de puntos para hacer planimetrías y cortes mucho más detallados y más precisos que nos puedan dar cuenta de los niveles estratigráficos a nivel de detalle y también saber ya qué elementos importantes se van a mostrar y se van a poner en valor, ¿no? Y también las intervenciones específicas que corresponderían para cada uno de estos elementos. Principalmente, bueno, sobre todo entre todas las intervenciones, definitivamente sí es la conservación del hallazgo de las bases de la pileta antigua que se registró en este patio, ¿no? El módulo 4 presenta los mismos componentes, una foto antes del proyecto de investigación arqueológica, una foto durante la ejecución de las excavaciones, y básicamente las intervenciones en este módulo corresponden igual a la conservación y consolidación de los muros, la conservación de la arquería, la conservación de la carpintería y la puesta en valor de esta ventana arqueológica, ¿no? Igual, los trabajos en este módulo se vienen desarrollando y bueno, se inició con las calas estratigráficas y también con la liberación a nivel de zócalo de ese mortero de cemento. Y también con eso hemos tenido algunos hallazgos en este frente de trabajo. Sabíamos que este ambiente que está ahí era muy posterior a la capilla por el encuentro que se puede ver en la portada de la capilla, efectivamente. Entonces sabíamos que este ambiente que está al costado era muy posterior, ¿no? Y ya con la liberación se han tenido nuevos hallazgos de esta portada anterior, se podría decir que es muy anterior, y esta evidencia de este perfil, de esta pilastra con estas bases en piedra moldurada, y inclusive también se ha encontrado pintura en esta zona. Es un frente de trabajo que también se está desarrollando ahora en el proceso y esperemos que nos puedan dar más indicios de cómo fue conformada, qué elementos conformaron esta portada original, ¿no? Que fue alterada, ¿no? Entonces, igual el componente arqueológico es importante en este módulo y se han hecho mediante una nube de puntos, se han registrado planimetrías y cortes detallados de cada nivel estratigráfico que componen esta ventana y también se han registrado ya los elementos que van a ser intervenidos,
sobre todo, principalmente, la bóveda de la cripta. El módulo 5, algunas fotos de algunos de los ambientes previos a los trabajos. Este es un módulo que todavía no se ha llegado a intervenir. Estamos recién entrando a estos nuevos frentes de trabajo, pero de manera general los trabajos que se van a hacer aquí es la conservación y consolidación de los muros, pero sí va a haber una intervención muy fuerte a nivel estructural, porque sí se registró bastante fallas estructurales de los pies derechos que están adosados a los muros y también de las vigas, ¿no? Y se va a hacer bastantes consolidaciones y restituciones de estos elementos, ¿no? El módulo 6 también es un frente de trabajo que no se ha abierto aún, pero son un poco unas fotos de los espacios que se ubican en esta zona. Las intervenciones consisten de la misma forma en conservación y consolidación de los muros originales y sí demolición de varios elementos modernos que se han registrado en esta zona, ¿no? A nivel de muros, de cerramientos, pero también a nivel de estructuras, pórticos de concreto armado también se han registrado en esta zona. Y también va a haber una intervención importante a nivel de subsuelo, porque sí se han registrado bastantes instalaciones de redes de agua y desagüe muy modernas, y va a ser seguido justamente por el monitoreo arqueológico, ¿no? Principalmente en este módulo, pero también en los demás módulos, ¿no? Bueno, además de estos 6 módulos, sí se ha abierto otro frente de trabajo a nivel de techos. Se ha hecho estudios del recubrimiento de todo el inmueble, ¿no? Entonces se inició con algunas calas en el módulo 1 para ver la composición de este revoque, ese recubrimiento en techos, y lo que se evidenció fue una composición un tanto simple, torta de barro, y sí se encontró bastante material y restos de obra, como fragmentos de cerámica, losas, porcelana también, que podrían darnos cuenta que ha habido un mantenimiento en este módulo, porque no es usual encontrar este tipo de material, ¿no? a nivel de techos. Además de eso, sobre esta torta de barro se registró una esterilla a modo de aislante, digamos, hasta al entablado, y en la zona que da hacia la fachada se registró un material también muy moderno, que es un papel delgado con una pintura en brea. Entonces también nos da un poco de registro y podemos ver que sí se ha hecho bastante intervención en el módulo 1. El entablado también que se encontró en esta zona es un entablado machimbrado de madera de pino. Entonces, bueno, esta suma de hallazgos, digamos, podrían datar un poco las intervenciones que se han realizado, ¿no? en esta zona. En el módulo 3 y el módulo 4 se registró una torta de barro de las mismas características. No se evidenció tanto material encontrado, pero sí el aislante, una esterilla de carrizo a modo de aislante. Y bueno, sí, el entablado que se encontró en el módulo 3 y 4 sí fue diferente. Fue un entablado, no es machimbrado, sino cortado, digamos, con un perfil recto, de una madera mucho más gruesa, con un espesor mayor, una madera de ébano aparentemente. Entonces nos da cuenta también un poco que sí hubo mantenimiento, pero no al nivel que se registró en el módulo 1. Y bueno, posterior a eso se continuó con las calas en el módulo 5 y 6, y esas calas puntuales que se hicieron evidenciaron ya material que no se había registrado en los módulos anteriores. Se evidenció un nuevo material a nivel de recubrimiento de techos y una estratigrafía un poco más compleja, por lo que se decidió hacer ya un estudio estratigráfico más detallado en estos 2 módulos, y se hizo prácticamente arqueología en techos en estos 2 módulos, ¿no? Anterior, por favor. No se hicieron calas debido a la extensión, más o menos tiene 1000 metros cuadrados toda esa zona, y se necesitó ya hacer trincheras, 6 trincheras que se pueden ver en el plano que está al costado. Se trabajó con un equipo igual multidisciplinario de conservadores, arquitectos,
especialistas en materiales en tierra y con la arqueóloga que se está encargando del monitoreo arqueológico de la obra, y se iniciaron con la ejecución de estas trincheras para saber la composición de esta nueva recubrimiento que se evidenció en estos sectores, y también para registrar la extensión de este nuevo material que se ha encontrado, ¿no? Entonces, se evidenció dos tipos de recubrimiento por zonas. En algunos sectores se encontró un enlucido de cal aplicado a un ladrillo pastelero que presentó juntas en cal también. Estos ladrillos pasteleros estaban asentados sobre una torta de barro, y se encontró igual un elemento aislante, una esterilla de carrizo, y finalmente el entablado, que tiene unas características similares a las que se encontró en el módulo 3 y 4. Pero en otros sectores sí se encontró otro tipo de recubrimiento. Ya no se encontró el ladrillo pastelero, se encontró un enlucido de cal aplicado a dos tortas de barro, una más superficial, pero otra más rígida, más compacta, ¿no? Y debajo de esto sí se encontró nuevamente este elemento aislante que sí es un poco común en todos los módulos, la esterilla de carrizo, y bueno, el entablado, ¿no? El entablado de madera de ébano, aparentemente. Entonces, un poco los trabajos que se hicieron en los techos, y también, claro, se encontró material como restos, pequeños fragmentos de cerámica vidriada y losa, pero en muy poca cantidad, no al nivel que se registró en el módulo 1, que fue en mucha más cantidad. Entonces, siguiendo en esa línea de los estudios que se hicieron en los techos, el recubrimiento, se hicieron bastantes pruebas de la composición de la torta de barro original. Se hicieron varias muestras que consistieron primero sobre todo para saber pruebas de infiltración, pruebas de precipitación, para saber cómo se comportaba esta torta de barro que se registró. Y bueno, se hicieron muestras propiamente con la tierra original que se encontró, y otras en las que se adicionó, se incorporó material, digamos, material nuevo, es decir, se incorporó tierra de chacra nueva, aglomerantes como alpaja o arena gruesa, a fin de tener y ver cuál de todas estas muestras sí tienen un resultado más óptimo, por lo tanto aplicarlo en toda la extensión del inmueble, ¿no? De igual forma, también se hicieron algunos estudios ya con los elementos aislantes, específicamente con la esterilla de carrizo que se encontró, y saber qué tanto permitía esa infiltración de agua, ¿no? Y también se hizo pruebas con la geomalla para saber cuál es su comportamiento y cuál de estos dos materiales es más óptimo y puede ser aplicado en toda la extensión del inmueble, ¿no? De igual forma, siguiendo en la misma línea de estudios en material en tierra, se hicieron pruebas de resistencia, ya no tanto para el recubrimiento de torta de barro de techo, sino para la elaboración de los adobes que se van a hacer para la obra, ¿no? Y saber cuál es su comportamiento estructural, digamos, y si pueden estar aptos según normativa para su implementación y, bueno, y restitución en los muros en los que sean necesarios, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de los avances, de manera muy resumida en realidad, todos los trabajos que se han venido realizando en estos un poco más de 4 meses. Y bueno, ahora les mostraré algunas vistas de propuestas de algunos espacios, de los espacios más importantes, porque es un inmueble muy grande y sobre todo nos hemos enfocado en esos ambientes mucho más relevantes, ¿no? Es importante también mencionar que estas propuestas que se muestran no son propuestas fijas, no son propuestas estáticas, sino es que se enriquecen justamente en esta etapa de obra, ¿no? Que se encuentran estos hallazgos que pueden reincorporarse, aportar a la propuesta final y pueden enriquecerla aún más, ¿no? Entonces, tenemos primero, voy a mostrarles, ese es el plano de la propuesta del inmueble y con su adecuación ya para el Centro de Saberes Tradicionales. Tenemos los talleres que, si se ve en el plano pequeño, están principalmente ubicados en la parte posterior, en las antiguas crujías, las antiguas salas de enfermería. Más o menos ocupan una extensión de 1.300 metros cuadrados.
Se ubican en la parte posterior, justo en estas salas largas, principalmente. También tenemos dos talleres cerca al patio de locos, pero principalmente se ubican en las crujías, ¿no? Y son talleres, como menciono, de hojalatería, petatería, cerámica, taller de vitrales también hay. Se están proponiendo talleres también de danza y, bueno, entre otros talleres, ¿no? Además de eso, también se están proponiendo algunos servicios complementarios, como una biblioteca, por ejemplo. Tenemos también una cafetería, un archivo documental y un centro de documentación también. Y en los ambientes que están dispuestos hacia la calle se están proponiendo sobre todo centros de interpretación, ¿no? Para mostrar no solo, bueno, un poco de los hallazgos que se han hecho en obra, pero también un poco de la historia del inmueble, ¿no? Y bueno, ocupa más o menos una extensión de 800 metros cuadrados, y propiamente la intervención en arqueología, por ejemplo, con las principales ventanas arqueológicas, más o menos una extensión de 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces, esta es una vista del patio principal, un poco la propuesta a nivel de materiales en piso, la puesta en valor del piso original que se encontró en esta zona. Esta es otra vista del primer patio y, como comenté inicialmente, se va a poner en valor la ventana arqueológica que se ubica cerca al ingreso a la capilla. Con el proyecto de investigación arqueológica se registró justamente este empedrado, un empedrado muy anterior que tiene estos patrones florales, podría decir, y esto se va a poner en valor, se va a hacer una ventana y se va a exponer al público, ¿no? Es otra vista del primer patio y, bueno, también un poco de la propuesta de iluminación en esta zona, ¿no? Una vista del patio de locos, la antigua zona psiquiátrica del inmueble, y este es una vista de los ambientes interiores, de uno de los talleres que se va a acondicionar para este centro de talleres de saberes tradicionales. Y bueno, muchas gracias por esto, por su asistencia, y esperamos poder reunirnos más adelante con los nuevos avances que se puedan realizar en obra, pero también con nuevos hallazgos que tanto como ustedes, a nosotros también en obra siempre nos mantienen expectantes, y creo que podría hablar por bastantes personas del equipo multidisciplinario que está en la obra, que es en realidad un privilegio poder trabajar en este inmueble y poder seguir conociendo, digamos, ya de manera mucho más profunda y detallada cómo se ha estructurado, cómo se ha concebido originalmente. Se podría decir que uno de los primeros hospitales que aún se conserva, ¿no?, de la Lima virreinal.